Hola a todos. Con ustedes nuevamente el instructor FIDE Gerardo Hernández comentando clase de ajedrez. Estamos viendo el ciclo de las partidas del doctor Emanuel Lasker. Veremos a continuación una hermosa partida jugada el año 1900 en la ciudad de París, en Francia. Un gambito de dama. Amos Burr con las piezas blancas enfrentando al doctor Emanuel Lasker. Amos Burr era un gran maestro de nacionalidad británica, murió el año 1925 a la edad de 76 años. Y bueno, Emanuel Lasker, como todos sabemos, fue campeón mundial de ajedrez del año 1894 a la edad de 25 años hasta 1921, fecha en la que perdió su título mundial con el gran genial José Raúl Capablanca. Bueno, Lasker había nacido el 24 de diciembre de 1868 y falleció un 11 de marzo de 1941 en la ciudad de Nueva York, a la edad de 72 años. Veremos ahora esta hermosa partida. Entonces Amos Burr con las piezas blancas hace D5, Lasker responde con D4, D4 contra D5, C4, E6, caballo C3, caballo F6, caballo F3 y ahora el famoso y temido la defensa semitarrash. C por D5, caballo, C por D4. Esta es una variación relativamente interesante, pero no es la mejor. Más tranquilo es caballo por D5, E6, caballo C6, alfil C4, caballo por C3, BC3, con una partida levemente mejor para las blancas. Pero las negras jugaron C por D4, dama por D4, caballo por D5 y ahora el blanco hace E4, lo cual no era bueno debido a que genera una debilidad en el flanco de dama de las blancas, un peón queda débil. Superior era haber tomado simplemente caballo por D5, pero E4, Lasker responde caballo por C3, dama por D8 haciendo perder el enroque a las negras, rey por D8, B por C3, alfil C5, caballo E5 y ahora una importante jugada permitiendo un cierto relativo ataque a las piezas blancas. Si el negro jugase rey E8 hubiese venido alfil B5, caballo D7, rey E2, A6, alfil por D7, alfil por D7, caballo por D7, rey por D7, alfil E3, alfil A3. Obviamente que alfil por E3 permitía un juego relativamente igualado, pero si hubiese venido alfil A3 hubiese jugado torre H, D1, jaque, rey E7, torre A, B1, B5 y C4 con ventaja de las blancas. Por lo tanto, Lasker, evitando todo ese tipo de complicaciones, jugó rey E7, caballo D3, alfil B6, alfil A3, rey E8, caballo E5, caballo D7, alfil B5, disponía el blanco de la otra continuación, caballo C4, alfil C5, caballo D6, jaque, rey E7, alfil por C5, caballo por C5, E5, alfil D7 con mejor juego de las negras. Por lo tanto, alfil B5 en vez de caballo C4, alfil C7, muy bien respondido. El negro disponía también de la continuación A6, pero se hubiese encontrado con alfil por D7, alfil por D7, caballo C4, alfil C7, caballo D6, alfil por D6, alfil por D6, alfil C6, relativamente parejo, pero con una pequeña preponderancia para las blancas. Entonces tenemos alfil C7, caballo D3, retirada hacia atrás. Si el blanco hubiese jugado alfil por D7, alfil por D7, caballo C4, alfil C6, F3, torre D8 con mejor juego de las negras. La otra posibilidad era alfil por D7, alfil por D7, caballo por D7, rey por D7, torre D1 jaque, rey C6 con mejor juego de las negras. Por lo tanto,
La última posibilidad era caballo C4, A6, alfil por D7, rey por D7, torre D1 jaque, rey C6, caballo D6 y F6 con interesante juego de las negras. Por lo tanto, después de caballo D3, este retroceso, las negras juegan A6, alfil A4, B5, alfil B3, alfil B7 atacando el peón de E4, F3, F3, torre C8, creando una amenaza indirecta sobre el peón que está en C3, la debilidad. Y si las blancas en este momento hubiesen respondido C4, se hubiesen encontrado con alfil por, digamos, B por C4, alfil por C4, alfil A5, jaque, ganando una pieza. Por lo tanto, después de torre C8, las blancas hacen rey D2, A5, tomando la iniciativa en el ala dama, torre A, B1, alfil C6, protegiendo el peón de B5, alfil C2, F6, impidiendo casillas para el caballo de las blancas, G3, una jugada débil, debió haber jugado el blanco caballo C5 y las negras podrían haber continuado con la jugada caballo B6 y alfil D3. Está todo controlado por parte de las blancas. La otra jugada era a caballo C5, haber jugado caballo por C5, alfil por C5, alfil F4, jaque, rey E2, alfil por E4, alfil por E4, torre por C5, torre por C5, y si torre por B5, alfil C6 jaque, rey S7, alfil por B5 con un final equilibrado. Entonces tenemos que las blancas jugaron G3, rey F7, rey E2, G5, tomando la iniciativa en el ala de rey, G4, H5, H3, alfil B8, alfil B2, controlando la debilidad de B3, caballo B6, caballo C5, alfil E8, amenazando el caballo C5, caballo B3, caballo C4, protegiendo al peón, y amenazando en este minuto caballo por B2, seguido de torre por C3, ¿no es cierto? Alfil C1. No era conveniente jugar alfil A1 debido a caballo A3, torre B a C1, H por G4, F por G4, alfil F4, ganando. Por lo tanto, las blancas juegan alfil C1, caballo, H por G4, F por G4, alfil E5, dominando lo que se llama centralización, caballo D4 y la exquisita jugada alfil por D4, C por D4, caballo A3, obligando a la respuesta de alfil por A3, sino con pérdida de calidad de pieza para las blancas, torre por C2 jaque, rey D3, torre por A2, y ahora las negras obtienen dos peones pasados en el ala dama, lo que es suficiente para ganar este hermoso final de partida. Alfil D6, B4, torre B, C1, alfil B5, jaque, importante jaque, rey E3, rey G6, protegiéndose de las amenazas blancas. El blanco disponía también de la interesante continuación, pero no tan efectiva, torre por H3 jaque, torre por H3, torre A3 jaque, rey D2, torre por H3, torre C7 jaque, rey G6, alfil F8, torre H7, torre por H7, rey por H7, con un final un tanto complejo, ya que los peones adelantados de las negras estarían sin la falta de apoyo del rey negro para poder promocionarlo. Por lo tanto, la jugada que escoge Lasker es mucho más contundente. La amenaza es más fuerte que la ejecución, como diría Aaron Ninsor. Torre C5, torre A3, jaque, muy buena jugada intermedia, rey F2, alfil D3 amenazando el peón que está en E5, torre E1, y ahora se cae el peón de H3, torre por H3, torre C7, torre A2 jaque, rey G1, torre H4, E5, torre por G4 jaque, única, rey H1, alfil E4, jaque, ¿no es cierto?
amenazando liquidar la posición en forma definitiva, por lo cual las blancas se rinden, están absolutamente perdidas, no hay nada que hacer. Una hermosa partida de el gran maestro Lasker enfrentando al gran maestro británico Amos Burr. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes y en breve estaremos comentando otra partida dentro del ciclo de las partidas del doctor Emanuel Lasker, gran jugador, gran maestro alemán. Muchas gracias, eso ha sido todo por ahora.